Bloque B. Tipos de datos. Bueno, ya hemos visto un tipo de datos, los números, pero hay algunos más. Hay los caracteres y los lógicos. Y básicamente estos tres tipos de datos, que se denominan tipos simples, son los que más se utilizan en la programación. Dentro de los numéricos, ya hemos visto los tres tipos a los que puede pertenecer un número. O sea, una variable numérica puede tener tres conjuntos diferentes para limitar los valores que tiene la variable: los naturales, los enteros y los reales o decimales. En realidad, los decimales se acostumbran a llamar reales o también se llaman flotantes, de la coma flotante, la coma. Todos estos números son en realidad decimales. Un número, aunque sea entero o sea natural, no significa que no sea real. De hecho, todos los números reales también tienen una parte entera, una parte natural si son positivos y una parte decimal. De ahí que sean decimales. De la misma manera, dentro de los enteros están todos los naturales. Así que una variable de tipo real en realidad puede tener cualquier valor, real, entero o natural. Una variable de tipo entero puede tener cualquier valor, entero o natural. Y la variable natural, digamos que no se utiliza mucho, a no ser que se especifique que es un entero positivo. Pero ya es otra manera de decirlo. Pero ya no es natural. No se suele utilizar natural. Sin embargo, ya hemos dicho, no solamente hay números. En la programación podemos tratar muchos tipos de datos diferentes. Entre ellos están los símbolos de escritura. Y vamos a hablar ahora del tipo carácter. El tipo carácter incluye las letras mayúsculas, las letras minúsculas, las letras con acentos, sin acentos, los signos de puntuación, caracteres de control, como por ejemplo un salto de línea, el retroceso de borrar. El espacio también es un carácter. Y también los números y los operadores. Es decir, un número también es un signo de un carácter que se puede explicar en una frase. O sea, cuando explicas a alguien, pues sí, íbamos dos personas caminando, pues en ese momento estamos hablando de que dos, escrito como un número, también es un carácter. Y la manera de identificar a los caracteres es con las comitas simples. O sea, para diferenciar un carácter de otro tipo, siempre lo veremos entre dos comitas simples, como veis en los ejemplos. Esto es un espacio y esto es un carácter 1, que no un número 1. Un carácter número 7, que no un número 7. O un carácter operador sumar, que no un operador sumar, ¿de acuerdo? Cuando pasamos de los tipos simples a los tipos compuestos o complejos, hay uno que hay que hacer referencia, aunque me esté saliendo de lo que iba a explicar, porque son las cadenas de caracteres. Y las cadenas de caracteres son la unión de varios caracteres, tal como es. Aquí me he equivocado y hay una comita de más. Pero, como veis, una cadena de caracteres son varios caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, el espacio, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El hola mundo, con exclamaciones, tiene 12 caracteres. Y se delimita con comillas dobles o también pueden ser simples.
Las veremos en profundidad más adelante, incluso hay un tema que trata una parte exclusivamente a hablar de cadenas de caracteres, pero es importante que sepáis que las cadenas de caracteres son un tipo, una variante compuesta de los tipos carácter. Y finalmente, el último tipo de dato es el tipo lógico. El tipo lógico es simplemente el resultado de evaluar una expresión pero lógica, es decir, cuando algo solamente puede representar un sí o un no, si es verdad o es mentira, estamos hablando de una expresión lógica. Por ejemplo, unas igualdades matemáticas. 2 es igual a 3. Esto es falso. 4 es más grande que 2. Esto es cierto, es verdadero. ¿El carácter A es igual al carácter B? No, esto es mentira. El carácter A solo es igual al carácter A. O falso es igual a falso, esto es verdad. En conclusión, solamente pueden representar verdadero o falso y se escriben así, sin comillas simples, ni sin comillas dobles, ni nada, tal cual. Representan verdadero y falso. Entonces, en programación, cuando tenemos una variable, en realidad lo que hacemos es reservar un espacio en la memoria del ordenador, indicándoles el tipo de dato que tiene, de manera que le permitimos almacenar una serie de valores diferentes ahí dentro. Todas las variables tienen que tener un nombre. Como hemos visto antes, puede ser A, puede ser B minúscula, puede ser I, puede ser un nombre, fecha, longitud, n clientes, número de clientes, y puede tener mayúsculas o minúsculas mezcladas. Incluso podrían tener números, pero nunca pueden empezar por un número. Al menos no en pseudocódigo, con Pshane, porque no funciona. Veremos más adelante cómo utilizamos las variables, cómo las utilizamos entre ellas, las operamos, las modificamos y les damos valores. Pero eso será en la próxima unidad. Por ahora es importante simplemente que sepáis determinar qué tipo de variable, por ejemplo, tienen estos valores. Por ejemplo, 25. Esto es un número, tal cual. De hecho, es un número entero. Incluso podríamos decir que es natural o entero positivo. A, entre comitas simples, es un carácter de una letra mayúscula. -4 es un número entero negativo. 2/5, el resultado de dividir 2 entre 5. No sé cuánto da, pero es decimal, está claro, porque no se puede repartir 2 entre 5 personas. El carácter punto. Hola, una cadena de caracteres. Un 5 entre comitas simples es un carácter. 2014. No es una fecha, aunque lo sea. 2014 es un número entero positivo o natural. 4 entre 2. Cuidado con este. Tiene una parte fraccionaria, pero realmente 4 entre 2 es 2. Por tanto, es un entero o un natural. 1989 entre comitas simples. No es un número. No es un carácter. Es una cadena de caracteres. 3,14. Es un real. Tiene una parte decimal. Es el número pi. Falso, entre comillas dobles. Es una cadena de caracteres. No es el falso del tipo lógico falso, si no iría sin comitas dobles. -4 entre 2, igual que antes, pero negativo. ¿Cuánto es? -2. -2 es entero y negativo.
verdadero a secas, tipo lógico, resultado de una igualdad lógica, una expresión lógica. Y un carácter, aunque aquí son dos, pero debería de ser solamente uno. Esto es un espacio, un carácter. Con toda esta presentación, con esta unidad, espero que quede claro que una variable es la representación de una serie de valores limitados a un tipo de la variable, y toda variable debe tener un tipo. O sea que si hemos entendido esto, perfecto.